Estamos entonces estudiando, ¿verdad? Este es el segundo tema de la serie, Babilonia, la gran ramera. Para los que no estuvieron en el primer tema, permítanme, por favor, dar un corto resumen de lo que estudiamos en la primera ocasión. Estuvimos estudiando de que solamente hay dos iglesias. No existen muchas, por mucho de que alguien diga que hay 9 grandes religiones en el mundo, por mucho de que diga que hay muchas denominaciones en el mundo, la Biblia nos enseña solamente a dos grupos. Desde el inicio, desde la entrada del pecado, siempre han habido dos grupos. Y así seguirá hasta el final. Y nos dice en la escritura, estábamos estudiando, que la rebelión luego del diluvio se reinició con un hombre llamado Nimrod. Y que este Nimrod fundó la primera gran ciudad, Babel. Este Nimrod era vigoroso cazador delante de Dios. Y vimos que lo que significa la palabra es realmente contra Dios, en oposición a Dios, en estar enfrente de Dios para entrar en batalla contra Dios. Y él empieza formando una ciudad, edificando una ciudad, una torre llamada Babel. Y ahí empieza una ciudad y empieza una nueva religión. Empieza una nueva iglesia que se opone completamente a Dios. Y a esta iglesia se la llama Babilonia. No solamente era una ciudad, Babilonia era un concepto, un conjunto de creencias. Babilonia, la ciudad, se fundó en un conjunto de creencias que se oponían a Dios. Ese fue el objetivo. Alguien que se oponía a Dios, que estaba contra Dios, decide fundar una iglesia, una ciudad donde se viviera plenamente esa rebelión contra Dios. Dios obró y recuerdan lo siguiente, ¿verdad? Que cuando están en la construcción de la Torre de Babel, que la dirigía Nimrod, Dios los confunde sus lenguajes y se esparcen por toda la tierra. Lo interesante es de que algunos creerían que el conjunto de creencias, de antivalores que Nimrod había fundado en Babilonia, simplemente se acabaron con Babilonia, pero no. Estas personas, estos hombres que estaban en rebeldía contra Dios, se expandieron por toda la tierra, pero ya llevaban las creencias que Nimrod había puesto. Vimos de que había en Babilonia, el centro de la religión babilónica, eran una familia de dioses, conformada primero por el Dios Padre, ¿verdad? Que fue Marduk. Luego vino el Dios Hijo, Tamuz, y se estaba la reina del cielo, la diosa madre, que en ese caso era Ishtar. Conocimos la historia de cómo milagrosamente, entre comillas, ¿verdad? Ishtar dijo haber quedado embarazada. Por ahí vimos un poco de la historia de la fiesta de Tamuz, la fiesta de Ishtar, que aún se celebra fuertemente en el mundo hoy. En inglés es la fiesta de Easter. No cambió mucho el nombre con respecto a la fiesta de Ishtar, ¿verdad? Y estuvimos viendo todos esos componentes. Y uno diría, bueno, quedó ahí la religión de Babilonia. Pero es extraño que en el texto de nuestra lectura bíblica nos dice, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y verso 5, nos habla que al final del gran conflicto, esa mujer, recuerdan que estudiamos que mujer en la Biblia representa iglesia, y que esa mujer está presente, esa iglesia está presente y nos da el nombre, ¿verdad? Mujer representa iglesia, esto es resumen. Y nos dice el libro de Apocalipsis 17:5, y en su frente, en esta iglesia, en esta religión que se opone a Dios y que domina los gobiernos, a la bestia, dice, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, la Biblia nos dice de que al final, en el conflicto final, Babilonia sigue presente. Y nos dice algo interesante: Babilonia es madre de rameras. Y uno dice, ¿cómo es que, dónde está? ¿Alguien conoce dónde se reúne la iglesia de Babilonia? ¿Alguien conoce? O sea, si van a algún lugar que diga primera iglesia babilónica de Jinotep, ¿existe? ¿Verdad? Muy bien. Y entonces vimos cómo, regresando en la historia, vimos cómo Babilonia efectivamente llenó toda la tierra con sus abominaciones. Y que todas esas religiones que parecían tan distintas por cuestiones de nombres, resultan tener
los mismos principios básicos de Babilonia y nos fuimos a Egipto. Y ahí encontramos a la misma Trinidad babilónica, solo que con nombres egipcios. Y encontramos a Osiris, Dios Padre, a Isis, la reina del cielo, diosa madre. Y encontramos a Horus, el Dios Hijo. Solo que habían cambiado de nombre y se habían agregado algunos conceptos. De hecho, ¿recuerdan qué quiere decir Egipto? ¿Los que estudiaron? Egipto. Alabar a Tot, que es el otro nombre que usa Horus. Y cuando uno lee los escritos de la religión egipcia, se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el libro de los muertos, y aparece Horus, el Dios Hijo, juzgando, llevando el juicio delante de Osiris. Y vimos algunos elementos que usan para juzgar. Y vimos cómo Satanás va tergiversando lo que Dios ya había expuesto en su palabra y lo que él mismo ya conocía. Vimos también en las tierras cananeas, en las tierras fenicias, ¿verdad? En toda esa región. Vimos también a la misma triada de dioses. Luego venían otros dioses y encontramos ahí a él, el Dios Padre, Baal, el Dios Hijo, muy conocido en la Biblia porque era por ahí, y encontramos a la diosa madre, la reina del cielo, Astarte o Astarot, que era la misma, ¿verdad? Pero uno diría, bueno, pero ¿cómo es que llenó toda la tierra? Así que cuando uno viene a los pueblos originarios de América, ¿verdad? Que uno diría, no tenían contacto con ellos, ¿cómo era posible, no? Y entonces de repente uno se encuentra con, por ejemplo, la mitología náhuatl. Y en la mitología náhuatl había un dios sol. Recuerden que todo el padre siempre era el dios sol, la madre era la reina del cielo, la luna, y siempre estaba el hijo del dios sol. Y entonces aquí nos encontramos con que estaba lo mismo. Y adoraban al dios sol, Totuán, y la diosa madre, que era la madre de las estrellas, era la reina del cielo, se llamaba, ¿recuerdan cómo? Coatlicue. No estamos aquí, estamos en América. Era Coatlicue. Y de repente uno se da cuenta que mientras aquella, ahí está, la había embarazado un rayo del sol que había dado en su vientre. Miren qué interesante, porque resulta que Coatlicue la llegó a visitar a un pequeño gorrión y el gorrión dejó una pluma que cayó en su muslo y a raíz de eso quedó embarazada Coatlicue. Y quedó embarazada de nada más y nada menos que el Dios Hijo del Sol, Huitzilopochtli. Se llamaba Huitzilopochtli. Muy bien. Y resulta que Huitzilopochtli ven hacia todos los demás deidades. Y Huitzilopochtli muere por salvar a la humanidad. Y entonces de repente nos vamos a la mitología nórdica y ahí hay algunas diferencias, pero encontramos los mismos elementos y ahí el Dios Hijo, muy conocido especialmente por Hollywood, que lo ha dado a conocer más que la misma mitología, ¿se acuerda Raquel? Thor. ¿Y recuerdan cómo muere Thor? ¿Recuerdan? Resulta que en la mitología nórdica hay una serpiente que rodea la tierra. Y resulta de que Thor, el Dios Hijo, se enfrenta a la serpiente que rodea la tierra. Y la serpiente muerde a Thor, lo mata, pero él muere matando a la serpiente. Babilonia. Luego vimos la mitología griega ya más conocida y la mitología romana. Y vimos que efectivamente todas esas religiones que parecen tan distintas, a la hora de estudiarlas, tienen un mismo origen. Babilonia seguía viva y efectivamente vemos a sus hijas ahí, madre de todas las rameras, de todas estas iglesias, de todos esos movimientos religiosos que se oponen a adorar a Dios y que tienen como centro al sol. Son religiones heliocéntricas. Y por ahí nos quedamos en Roma y vamos a ver cómo está. Porque hoy vamos a ver cuál es la principal arma que Babilonia ha utilizado para sobrevivir.
Vamos por favor al libro de Isaías, vamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 4. Así es, capítulo 4 y verso 1. ¿Cómo ha hecho para sobrevivir Babilonia? Y dice el verso 1 del capítulo 4 del libro de Isaías. Echarán mano, ahí está hablando de las mujeres. Por favor, el 4:1. En aquel tiempo, dice el texto completo, no aparece ahí todo. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán manos de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Dice, queremos nuestro pan. Cuando la Biblia habla de pan, no está refiriéndose, ya vimos que mujer en profecía, iglesia. Así que está hablando de un número X de iglesias que dicen, ¿sabes qué? Queremos echar mano de ti, de Cristo. He aquí el hombre, dijo Pilato. Pero, ¿sabes qué? No queremos tu pan. ¿Cuál es el pan de Cristo? Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no queremos la palabra de Dios. La Biblia no nos interesa. Tampoco queremos tus vestiduras. ¿Con qué se visten los siervos de Dios? ¿Con qué la asemejan? Ropas blancas. Y las vestiduras blancas son las obras de los santos, dice el texto. Entonces, no quiere la justicia de Cristo. Recuerdan al pobre Zacarías, que tiene la visión del sacerdote Josué, y el Josué estaba con ropas viles, sucias. Pero viene Dios y dice, quítenle las vestiduras sucias y pónganle vestiduras limpias, la justicia de Cristo. Entonces no le interesa la doctrina de Cristo, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la justicia de Cristo, el medio de salvación que el cielo ha provisto, que es solamente Cristo. Le interesa únicamente llevar el nombre de Cristo Jesús. Quita nuestro propio. ¿Quién seguiría hoy a una iglesia si esta le pusiera, se nombrara Babilonia? ¿Quién seguiría hoy? Iglesia babilónica, primera iglesia babilónica de Jinotepe. ¿Alguien iría a esa iglesia? Le aseguro que no. Pero si la iglesia babilónica de Jinotepe, en vez de ponerse primera iglesia de babilónica de Jinotepe, se pusiera primera iglesia cristiana de Jinotepe, ¿creen que lograría tener más adeptos? Sí, claro. Entonces, viene Babilonia y dice como que no me va a seguir funcionando. Porque, ¿saben? En el Imperio Romano se dio algo interesante. Babilonia, que ya vimos a través del Imperio Romano, la misma religión. En el Imperio Romano la adoración al sol era muy fuerte, especialmente porque era la deidad de las legiones romanas. Ellos adoraban al dios Sol invicto, al invencible dios Sol. No, nadie lo podía vencer. Por lo tanto, ellos atribuían sus victorias militares al dios Sol. Sí, también se llamaba Mitra, era el mismo dios Sol invicto. Entonces, la adoración a Mitra, la adoración al dios Sol era muy fuerte. Y les voy a dar algunos datos interesantes. Ustedes armen el rompecabezas. Yo solo les doy las piezas. Resulta que la adoración a Mitra, al dios Sol invicto en Roma, tenía algunos elementos interesantes. Por ejemplo, las mujeres no podían servir. Los únicos que podían oficiar como sacerdotes de Mitra o del dios Sol invicto eran hombres. No se permitían. Y los hombres que venían y adoraban, o que servían como sacerdotes de Mitra, del dios Sol invicto, recibían 3 cosas. Un anillo, a ellos se les llamaba pontífices, ¿verdad? Se recibían entonces un anillo, un báculo o bastón, y en ese tiempo era el gorro frigio, lo cual después se fue a llamar mitra, por la adoración a Dios. Entonces, ellos tenían su anillo, tenían su báculo
y tenían su mitra. Primero era gorro frigio, su gorrito especial para ser los únicos sacerdotes de mitra. Y eran apoyados por el Estado, especialmente cuando llegó el emperador Aureliano, que le dio aún más fuerza a la adoración al sol. Nadie podía hablar más del dios sol invicto. ¿Por qué? Porque era el que le daba las victorias a Roma. Los escudos de los legionarios tenían el emblema del dios sol invicto. Entonces ahí era muy fuerte la adoración al sol, la adoración al dios sol invicto. Pero resulta que de repente, dentro del territorio del Imperio Romano, apareció un hombre que no era solamente un hombre. Apareció Cristo. Y entonces Cristo empezó a predicar cosas muy interesantes. Y en un pequeño grupo, después de que Cristo muere, después de que Cristo resucita, quedan poquitos seguidores de Jesús. No muchos. Pero empezaron a crecer y decían cosas interesantes. Ya no había que adorar al emperador, al que se consideraba un descendiente del dios Sol. Ya no había que adorar al dios Sol porque había un único Dios verdadero. Y había que adorar únicamente a este Dios. Así que la cosa se puso un poco fea. Y empezaron a perseguir a estos cristianos. Y ¿saben qué es interesante? Y esto es real. La sangre de los cristianos es semilla. Y resulta entonces de que crecieron como nunca antes, como a ninguna otra iglesia hubiera podido crecer a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución. Saben, se calcula que que dentro de los límites del Imperio Romano, allá para el año 100, que es alrededor del año en el que alrededor de ese año muere el apóstol Juan, se cree de que había alrededor de 40.000, 50.000 cristianos en todo el imperio. Estaba empezando. Empezaron las persecuciones se pusieron mucho peor, se agudizaron, y ya para el cuarto siglo, ya para el año 300, en 200 años, se calcula de que en el Imperio Romano habían alrededor de 6 millones de cristianos. Crecieron en esos 200 años a pesar de la persecución de una forma maravillosa, de una forma que asustó al imperio y que asustó a las legiones romanas y que asustó a aquellos que adoraban al dios sol invicto. Y entonces Roma, que constantemente tenía esas luchas de poder, se encontraba en una triarquía. Y finalmente los dos que estaban teniendo la lucha final por tener la supremacía de Roma eran un hombre llamado Magencio y el otro ustedes lo han escuchado, se llamaba Constantino. Y finalmente estaban a punto de entrar en la batalla decisiva. Esta batalla fue la batalla del puente de Milvio. Y estaban a punto, y entonces todo apuntaba a que Constantino iba a perder. Tenía muchas desventajas con respecto a Magencio. Y de repente cuenta el relato de que Constantino está pensando cómo hacer para ganar. Y que queda viendo al cielo. ¿Ah? No fue una cruz. La verdad es que ningún historiador dice que fue una cruz. Dice que ve un trofeo y ve una seña, un símbolo. Ya les vamos a decir. Y escucha las palabras in hoc signo vinces. En este signo, en esta señal, vencerás. La señal se le repitió porque, según cuenta él, en la noche tuvo un sueño. Y resulta que en sueños se le aparece Cristo, el Hijo de Dios, y le vuelve a repetir las mismas palabras y vuelve a ver la misma señal. ¿Cuál era la señal? Lo que sería en español, ¿verdad? Una X con una P atravesada. En griego son las primeras letras de la palabra Cristo. Una X con una P atravesada. Ustedes han visto ese símbolo. Ustedes sabrán dónde. Pero sí, ese símbolo es muy conocido. No fue una cruz. Todos los historiadores dicen que lo que vio fue un símbolo que era una X
y una P le atravesaba. Tal vez William lo busca por ahí, que veo que está y lo pone para que la miremos, ¿verdad? Que son la X y la P serían las primeras palabras, las primeras letras de la palabra Cristo en griego. Inmediatamente Constantino, que era un hombre sanguinario, que adoraba al dios Sol y todo, o sea, como iba a tener esta revelación de Cristo directamente él, mandó que todos sus legionarios pusieran este símbolo. Ahí la tiene. Esa es la que realmente vio. Tal vez hubiera puesto solo una. Pero esa es la que realmente él vio. Los historiadores no dicen que vio un trofeo, vio esa señal, que eran las primeras letras de Cristo, y dice, signo vinces, en este signo vencerás. Hizo que le pusieran a todos los escudos, sus legionarios, este símbolo. ¿Qué? Contra todo pronóstico, la batalla del puente Milvio la ganó Constantino. Esto fue en el año 312. El cristianismo estaba muy fuerte en medio de la persecución. Así que hizo Constantino entonces en el año 313. Constantino lanza un edicto. Se conoce como el Edicto de Milán, donde se decía que ya no se iba a perseguir a ninguna religión, que todas las religiones podían ser practicadas. Pero esto no fue así. De repente, ¿saben qué más hace? Agarra a los obispos cristianos. De hecho, sea de paso, no se bautizó. Constantino se bautiza hasta el año de su muerte, poco antes de morir. Entonces, viene Constantino, toma todos los bienes de Magencio, los palacios de Magencio, los palacios de los que eran adeptos a Magencio, el dinero de los que eran adeptos a su enemigo político, y le dice, y se la entrega a los dirigentes cristianos. Y le dice, tome, aquí tienen palacios, aquí tienen dinero. Ahora el cristianismo, dice, va a florecer en el imperio porque yo lo voy a apoyar. Y empieza Constantino a conspirar. Y empiezan a aparecer los famosos palacios episcopales, que eran de los enemigos de Constantino, los adeptos a Magencio, y ahora se los entrega a ellos. Y empieza a hablarles y a decirles de cómo iba a prosperar ahora el cristianismo. Pregunto, ¿había prosperado el cristianismo según la cifra en esos 200 años? ¿Sí? ¿Necesitaba Cristo a Constantino para llevar adelante su obra? No. Pero entonces, ¿recuerdan lo que habíamos dicho? ¿Qué quería Babilonia? Necesito usar el nombre de Cristo porque ya estos están creciendo. El cristianismo está fuerte. Y entonces surgió algo que se parece al cristianismo, pero no es cristianismo. Y hay que hacer la diferencia. Surgió la cristiandad, porque no es lo mismo cristiandad que cristianismo. Cristianismo es aquello que Cristo enseñó en su palabra y que se lleva a la vida real, al día a día. Cristiandad es, no me interesa tu pan, tu doctrina, Jesús, no me interesa para nada. No me interesa tu justicia, no me interesan tus vestidos, me interesa tu nombre, porque tu nombre atrae, porque tu nombre llama la atención. Y si yo empiezo a utilizar tu nombre, voy a crecer como Babilonia, aunque todo el mundo me diga cristiano. Y que la cristiandad no se vale de la palabra de Dios y de la fuerza, del poder ilimitado del Espíritu Santo. La cristiandad se vale de la espada y de la fuerza del gobierno. Recuerdan que habíamos estudiado en el tema anterior, que Babilonia siempre está aliada con el gobierno, y eso de que, vengo, recibo y voy a ser rey porque los dioses así lo quieren. Y Nimrod gobernó porque era el dios Sol.
Y luego así todas las otras. Los emperadores romanos gobernaban porque los dioses romanos, el dios Sol Invicto así lo decía. El faraón era hijo del dios Ra. Eso quiere decir faraón, hijo de Ra. Y entonces, por lo tanto, tenía derecho a gobernar. Babilonia siempre hace esto. La cristiandad es el nombre que tomó Babilonia. Tomó el nombre de Cristo sin tomar sus doctrinas. Y entonces viene Constantino, y que se le llama el Grande por haber sido el unificador del Imperio Romano después de que había estado fragmentado tanto tiempo. ¿Y cómo lo unificó? Bueno, persiguió a los adeptos a Magencio, y después empezó a hablar y les dice: miren, obispos, líderes de la iglesia cristiana, yo los estoy apoyando, yo creo en Cristo. Cristo me dio la victoria. Miren que yo uso el símbolo que Cristo me dio para vencer. Pero miren, aquí necesitamos unificar esto y necesitamos crecer. Y necesitamos ganar. Así que viene Constantino y empieza a construirles templos a los cristianos. Los cristianos no tenían templos. La Biblia nos dice que se reunían ¿dónde? En las casas. Las iglesias eran casas, no tenían templos. Pero viene Constantino y dice: yo lo voy a hacer crecer. Así que le empieza a construir grandes templos. Y los templos que eran de otras deidades pasan ahora a ser de los cristianos, de la cristiandad. Yo voy a perseguir a los que los persigan, pero un momento tenemos que hacer concesiones. ¿Y recuerdan cuál era el dios del ejército? ¿De las legiones? El dios Sol Invicto. Y meterse con el ejército era un problema. Y miren, si ya se me subleva el ejército, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo defiendo? Así que hay que ir y sentarnos con ellos. Y entonces vienen y miren, soldados, legionarios, si estamos adorando al mismo, al fin y al cabo, Cristo y el dios Sol Invicto son el mismo. Cristo y Mitra son el mismo. Y saben, se celebraba la principal fiesta del dios Sol Invicto, de Mitra. Era una fiesta que era para el solsticio de invierno. ¿Qué sucedía? Creencias, ¿verdad? Ellos creían de que a medida de que el tiempo avanzaba, los días iban siendo más cortos y las noches más largas. Esto hasta llegar al solsticio, que en el solsticio los días empiezan a hacerse más largos y las noches empezaban a acortarse. Entonces decían: oh, es que ya se levantó en batalla el dios Sol y ya está venciendo a la oscuridad. Así que el solsticio para ellos era muy importante. Su principal festividad era en el solsticio de invierno. Se le llamaba también Saturnalia. Y entonces decían: ¿saben qué? Cristo y el dios Sol Invicto son el mismo ser. Y se lo voy a demostrar. ¿Cuándo es que se celebra el nacimiento del dios Sol Invicto? En la Saturnalia, 25 de diciembre. Si fue la misma fecha, les dijo él, en la que nació Cristo. ¿Saben qué? Nunca se celebró la Navidad antes de eso. Nunca. El que la instituye es Constantino. No es que la instituye. La toma de allá, de la oración al sol, y la pone acá. ¿Saben cómo se llamaba? Dei Natalis Soli. O Deis Natalis Invictus. El día del nacimiento del Invicto del Sol. Así se le llamaba esa festividad. Natalis. ¿Saben? ¿Nunca han leído alguna vez la palabra natividad o Navidad? En la Biblia no aparece. La usaban en las festividades romanas hacia el sol. Y entonces decían: él nació ahí. Y entonces Cristo nació ahí, y de ahí se inventaron. Cristo no pudo haber nacido, bíblicamente hablando, en esa época. Pero dicen: es el mismo, no hay ningún problema. Estamos adorando al mismo sol. Y así fue como los soldados romanos siguieron adorando al sol, solo que ahora le llamaban Jesús. Déjanos solamente llevar tu nombre. Déjanos llevar tu nombre. Y otro dios muy fuerte, recuerden, era Júpiter. Júpiter era el rey de los dioses. No era
fácil nomás tomarlo. Entonces viene Constantino y mire, yo lo estoy apoyando, obispos, les estoy dando palacios, les estoy dando casas, les estoy dando dinero. Estamos convirtiendo, ya convertimos a todos los soldados, a todos los legionarios, los estamos convirtiendo a Cristo. ¿Los estamos convirtiendo a Cristo realmente? Pero él decía, ya lo estamos convirtiendo. Y entonces, miren, tenemos que seguir con esta idea. Y entonces, resulta de que les dice, miren, ahora tenemos un problema. Están los adoradores de Júpiter y esos también son fuertes. ¿Cómo hacemos? Entonces, miren, yo tengo la solución y resulta que la solución es decirles, miren, adoradores de Júpiter, ustedes tienen que estar tranquilos. Ustedes tienen que estar tranquilos. Porque Júpiter es el principal de los dioses. ¿Y saben qué? Este es el mismo principal de los apóstoles de Cristo. Este es Pedro. Es el mismo, les dice. No, miren que, y empieza a mezclárselos y entonces vienen y agarran la imagen de Júpiter Capitolino. Esto es muy importante porque la imagen de Júpiter Capitolino, cuando un emperador era ya oficializado como emperador, iba a hacer el juramento ante la imagen de Júpiter Capitolino. Y entonces la toman y erigen. Dicen, este es el mismo Pedro. Y esa imagen de San Pedro, que muchos van a ver allá al Vaticano, existía mucho antes de que Pedro naciera. La imagen de Júpiter Capitolino, ¿verdad? Y pasa mucha, es una anécdota con esa imagen. Y entonces dicen, ahí está, estamos adorando ahora a San Pedro, que es cristiano, así que estamos bien. Y así empezó a mezclar y finalmente se da cuenta de que hay que unificar criterios y se da una fecha muy importante para la cristiandad y fue el año 325. Entre mayo y junio del año 325 se da el primer, así se le llama, primer concilio ecuménico o primer concilio mundial general. Y es el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, adivinen quién lo convoca. No lo convocó ningún obispo. Constantino el Grande. Y adivinen quién fue el presidente. Constantino el Grande, el emperador. No fueron los dirigentes religiosos. Y manda a traer y de alrededor de 6 millones de cristianos que habían por esa época, como ya dijimos. Resulta que los delegados, los que llegan, son entre 250 y 300 obispos. Y ellos van a decidir cuál es el rumbo que se va a dar. Se ven algunas cosas importantes, ¿verdad? Se ve lo de la naturaleza de Cristo. Ya para el otro concilio que hubo, el de Capadocia, en el 381, historia para otro día, ahí aparecieron los neumáticos, los que decían que el Espíritu Santo no era Dios. Pero bueno, regresemos al concilio de Nicea. En el concilio de Nicea, convocado por el emperador, presidido por el emperador, ya las condenas no vienen de parte de Dios, sino que dice en uno de los textos, todo aquel que incumpla esto sea condenado por la Iglesia Católica Apostólica. La Iglesia condenando. La Iglesia anatemizando. Ya no es Dios el Señor. Ahora es la Iglesia el Señor. Se aprueba el asunto de la Navidad, ahí. Y empiezan a fusionarse muchas de las creencias. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál era la otra deidad que era muy fuerte? Ya vimos al Dios Padre, ya vimos al Dios Hijo, nos faltó la diosa Madre, la Reina del Cielo. Y ese era un problema serio, porque era tan fuerte la adoración a la Reina del Cielo, se llamaba Diana entre los romanos, entre los griegos Artemisa, ya vimos los otros nombres, que una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo de Diana. Y recuerdan, casi matan a Pablo en Éfeso, porque grandes dianas de los Efesios, grandes dianas de los Efesios. Y entonces viene, ¿y cómo hacemos? Porque ese culto, si era muy fuerte el culto a la Reina del Cielo, ¿cómo vamos a decirle a la gente que deje de adorar a la Reina del Cielo? Y entonces Constantino da la solución y dice, un momento,
vengan adoradores de la reina del cielo. Ustedes no se preocupen, van a seguir adorando a la reina del cielo. La reina del cielo no es la madre de Dios Hijo, pues también la Virgen María es la madre de Dios Hijo. Así que adorar a Diana, adorar a Artemisa, adorar a Isis, adorar a la reina del cielo es adorar a la misma Virgen María, que es la madre de Dios Hijo, que es la diosa madre, la reina del cielo. Y así fue, hermanos queridos, como surgió la cristiandad, no el cristianismo, un movimiento religioso que no quiere saber nada de la palabra de Dios, no le interesa la Biblia, un movimiento religioso que no le interesa la justicia de Cristo, la salvación mediante Cristo, un movimiento religioso que solamente quiere usar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo atrae, porque el nombre de Cristo vende. Así fue como Babilonia, para que nadie dijera, ups, miren ese Babilonia, no nos metamos con él. Quitara su oprobio, llevando el nombre de Cristo. Por eso es de que Babilonia sigue hasta hoy. Otro punto importante sobre la adoración al Dios Sol, y es de que el Dios Sol invicto tenía su día en el cual era adorado, el cual era el día sagrado, y era el primer día de la semana. Lo primero debía dedicarse al Dios Sol invicto. Así que la religión del Dios Sol invicto decidió el primer día de la semana, este es el día para el sol. Y se llamaba, ¿cómo? No, Sunday, ese es inglés. Ahí todavía no estaba lo del inglés. Pero buen intento. Muy bien, se llamaba Sole Day, el día del sol. Y era el primer día de la semana. Y entonces, ¿cómo hacemos? Dice Constantino, porque la gente adora el primer día de la semana, porque es el Sole Day, el día del sol. Pero los cristianos no adoran el primer día de la semana, dice los cristianos adoran el séptimo día de la semana, como lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya sé, dice Constantino, no hay problema. Ustedes reconocen de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Así como el primer día de la semana se dedica al sol, porque Él es el que da la vida, porque Él es el que permite la vida, porque Él es el que da las victorias. Vamos a celebrar de que el primer día de la semana Cristo Jesús resucitó, y así como el Dios Sol da la victoria a los legionarios y los legionarios viven en la batalla, así Cristo Jesús venció el primer día de la semana, la muerte. Por lo tanto, vamos a festejar a Jesús el primer día de la semana, porque Jesús y el Dios Sol son el mismo. No se lo convencen, ¿verdad? Entonces, y así Constantino tomó todo lo que era de la adoración al sol y lo trajo al mundo cristiano para formar la cristiandad. Y dirán muchos, ¿cómo es posible que los dirigentes de la iglesia hubiesen permitido eso? Pero los dirigentes de la iglesia estaban cansados de ser los perseguidos. Y cuando gustaron un poco de poder, se convirtieron en los perseguidores. Los dirigentes de la iglesia estaban cansados de las dificultades que llevaba a ser cristiano. Y ahora tenían palacios. Ahora tenían dinero. Ahora tenían poder. Y algo interesante, ¿saben? Los sacerdotes del Dios Sol invicto eran miembros del Senado. Eran miembros del cuerpo senatorial que gobernaba en Roma. Así que ahora los nuevos miembros, los nuevos magistrados, los nuevos miembros del Senado eran los mismos obispos. Así que Satanás, Babilonia hizo algo interesante. Empezó a socavar la dependencia en Cristo. Empezó a dar dinero.
empezó a dar comodidades, empezó a dar lujos. Y así fue como poco a poco. Ahora, ¿hubieron cristianos que no se dieron? Sí, lo hubieron. Y fueron exterminados, fueron perseguidos, fueron buscados, declarados enemigos del imperio, porque eran enemigos del Dios del imperio. Se les declaró enemigos ya no del Dios Sol invicto, sino del nuevo nombre que le habían dado al Dios Sol invicto. Por eso es que cada día ellos tenían un ritual los primeros días de la semana. Y es que había, por el renacimiento del sol, que era su día, de celebrar, y celebraban con pan y vino. Entonces elevaban una imagen del sol, elevaban parte del pan que comían, lo elevaban con un símbolo de que el sol, el Dios Sol invicto, estaba elevándose por el cielo para reinar sobre el cielo y reinar sobre la tierra. Ha surgido la cristiandad en oposición al cristianismo. Y todo aquel que toma el nombre de Cristo, pero no está dispuesto a tomar su palabra, que no está dispuesto a tomar su justicia, su vestimenta, su comida, su pan, no es parte del cristianismo. Es parte de algo llamado cristiandad. Llevo el nombre de Cristo, pero no como el pan de Cristo, la doctrina de Cristo. Llevo el nombre de Cristo, pero no acepto la justicia de Cristo Jesús. El problema siguió, el problema continuó, y las persecuciones fueron encarnizadas contra aquellos que se oponían. Se confiscaban los bienes de todos. Se los perseguía a cárcel y a muerte. Y las peores persecuciones que pudo haber pasado el verdadero pueblo de Dios no se vieron mientras el cristianismo era perseguido, sino cuando la cristiandad fue perseguidora. Mataron en nombre de Cristo, como antes mataban en nombre del Dios Sol. Encarcelaron en nombre de Cristo, así como antes encarcelaban en nombre del Dios Sol. Babilonia sigue vivita. Y Babilonia, madre de rameras. No solo en la antigüedad, no solo logró sobrevivir todo ese tiempo a través de todas estas formas de adoración que tenían los distintos pueblos. Babilonia seguirá oponiéndose a Dios hasta el final, nos dice el texto. Babilonia seguirá estando la mujer vestida de púrpura y escarlata sobre la bestia, sobre el poder civil, gobernando para perseguir. Ahora Babilonia es el nombre de Cristo. Ahora Babilonia quiere pretender que habla como Cristo, pero sigue adorando al Dios Sol en rebeldía abierta contra Dios. Y Babilonia, no nos olvidemos de esto, es un poder perseguido. Y dice el siervo de Dios, ¿por qué es que no hay persecución entonces? ¿Por qué es que no hay persecución? Dado que el texto bíblico le escribe Pablo a Timoteo, todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Por qué no hay persecución? Dice, vuélvase a levantar, dice el Espíritu de Cristo. Vuélvanse a levantar las normas. Vuélvase a levantar la verdadera piedad y se verá si no se reaviva el mismo espíritu de persecución. Y la Biblia nos dice, como leíamos en Apocalipsis 17:5, ahí está ella. Y nos dice en los versículos anteriores que esta mujer, Apocalipsis 17:1, está sentada sobre la bestia. Ella cabalga a la bestia. Ella domina a la bestia. Ella domina los poderes civiles. Y todos aquellos que quieran ser fieles a Dios habrán de ser perseguidos por ella. La cristiandad siempre ha perseguido al cristianismo. Siempre. Siempre. Se viste de halos de piedad y tiene todos los elementos de la adoración a Dios.
esta persecución habrá de volverse a dar más intensa que antes. Muchos habrán de ser llevados al martirio. Y junto con esa persecución, alabado sea Dios, se dará el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y como en antaño bajo persecución fue cuando más prosperó la verdad de Cristo, igualmente se nos ha prometido de que se notará el poder del Espíritu Santo para que la verdad igualmente avance. Y aunque muchos sean llevados al martirio, sabemos que cuando Cristo venga, mencionará su nombre y habrá de levantarlos del polvo. Nosotros tenemos que tomar una decisión, porque la vida no se compone de las horas que van pasando. La vida se compone de decisiones. Nosotros podemos decidir ser parte de Babilonia, aunque ahora use el nombre de Cristo. Nosotros podríamos decidir seguir adorando al Dios Sol, seguir en rebeldía contra Dios, aunque usemos el nombre de Cristo. O le podemos decir esta mañana, Señor, sin importar lo que pase, yo no quiero ser un más rebelde. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero adorar al único y verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra. Señor, yo quiero de tu pan. Señor, yo quiero de tu vestimenta. Señor, yo quiero tu palabra y quiero únicamente la justicia de Cristo Jesús. Señor, sin importar nada, tribulación, hambre, persecución y muerte, yo quiero ser de Cristo Jesús para siempre. ¿Queremos decirle esto al Señor?